La carretera federal 175 que conecta Tuxtepec con Oaxaca de Juárez es una serpiente de asfalto que atraviesa la Sierra Mazateca, zigzagueando entre montañas cubiertas de neblina, donde los pueblos se aferran a las laderas como si tuvieran miedo de caer al vacío. Es una ruta de comercio vital, de estudiantes que van y vienen, de familias que visitan a sus parientes en las comunidades dispersas por las montañas. Pero en la noche del 6 de enero de 2026, esa carretera se convirtió en el escenario de un secuestro masivo que ha paralizado a toda la región y ha puesto en evidencia la fragilidad del control territorial en una de las zonas más complejas de Oaxaca. Eran las 9:15 de la noche cuando el autobús de la línea Cuenca, unidad 2847, salió de la terminal de segunda clase en Tuxtepec con destino a la capital oaxaqueña. A bordo viajaban 43 pasajeros, comerciantes que regresaban de vender sus productos en el mercado, estudiantes universitarios que volvían después del periodo vacacional, una familia completa que iba a consulta médica especializada, un par de enfermeras que cubrían el turno matutino en el Hospital General de Oaxaca y trabajadores de la construcción que habían conseguido empleo temporal en la capital. El conductor, Ramiro Velasco Ortiz, de 52 años, llevaba más de 20 operando esa ruta. Conocía cada curva, cada tramo peligroso, cada retén informal, donde a veces los pueblos pedían cooperación voluntaria para sus fiestas patronales. Si te está gustando este reporte y quieres seguir enterándote de lo que realmente está pasando en México, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando y trayéndote la verdad. El autobús avanzaba con normalidad por la carretera oscura, iluminada apenas por las luces altas del vehículo. La señal de teléfono móvil entraba y salía según las elevaciones del terreno. Algunos pasajeros dormitaban, otros miraban sus celulares aprovechando cuando había cobertura y un grupo de jóvenes en la parte trasera compartía galletas y refrescos mientras comentaban sobre el semestre que estaba por comenzar. A las 10:05 de la noche, cuando el autobús acababa de pasar el poblado de San José Tenango, y comenzaba el ascenso hacia la zona conocida como Cerro de la Cruz, las luces de varios vehículos aparecieron de pronto bloqueando completamente el camino. No era un retén militar, no eran patrullas de la policía estatal, eran 3 camionetas pick-up, 2 de ellas tipo Raptor y una Silverado, todas sin placas visibles, estacionadas en formación diagonal para impedir el paso. Junto a ellas había un camión de redilas con la caja trasera llena de hombres armados. Ramiro Velasco pisó el freno instintivamente, haciendo que el autobús se detuviera con un chirrido de llantas a unos 30 metros del bloqueo. Antes de que pudiera siquiera pensar en dar reversa, más luces aparecieron detrás. Estaban rodeados. Los hombres que bajaron de las camionetas eran al menos 20, tal vez 25. Vestían ropa táctica negra, algunos con chalecos antibalas, gorras y pasamontañas que cubrían sus rostros. Portaban fusiles de asalto, en su mayoría AK-47 y AR-15, algunos con miras telescópicas y linternas acopladas. Se movían con coordinación militar, cubriendo ángulos, apuntando hacia el autobús mientras avanzaban. Uno de ellos, que parecía dar las órdenes, llevaba un radio de largo alcance colgado del chaleco. Los gritos comenzaron de inmediato. «¡Bájense todos, rápido! ¡Las manos donde las vea!». Los golpes metálicos contra la carrocería del autobús retumbaban en la noche, acompañados de los cañones de los rifles golpeando las ventanas. El pánico se apoderó del interior del vehículo. Una mujer comenzó a llorar desconsoladamente. Un niño de unos 7 años gritaba llamando a su mamá,
y varios hombres intentaban agacharse entre los asientos buscando protección que no existía. Ramiro Velasco, con las manos temblando, abrió la puerta del autobús. Inmediatamente 3 hombres armados subieron, barriendo el interior con sus linternas y sus armas. «Todos para afuera. Ahora, el que se quede lo sacamos a vergazos». La orden era clara y se reforzaba con golpes de culata contra los respaldos de los asientos. Los pasajeros comenzaron a bajar en fila, tropezando en los escalones, algunos con mochilas todavía en las manos, hasta que les gritaban que las soltaran. Afuera, el frío de la montaña cortaba la piel. La temperatura había bajado a unos 12 grados centígrados y varios pasajeros vestían apenas playeras o sudaderas ligeras. Los hicieron formarse en línea al costado de la carretera, con las manos sobre la cabeza, mirando hacia el autobús. Los hombres armados caminaban entre ellos, revisando rostros con linternas, registrando bolsillos, revisando documentos. A las mujeres les quitaban bolsas y carteras, vaciando los contenidos sobre el asfalto. Los teléfonos celulares fueron confiscados uno por uno, arrojados en una bolsa de lona negra. María Guadalupe Santos, una comerciante de 48 años que viajaba con su hermana menor, recuerda el terror de ese momento. Nos apuntaban en la cara con las linternas, nos gritaban que no levantáramos la vista. Uno de ellos le dio una cachetada a un muchacho porque estaba temblando mucho y pensaron que estaba haciendo algo. Mi hermana se orinó del miedo, ahí mismo parada. Yo solo pensaba en mis hijos, en que no los iba a volver a ver. El comando actuaba con una metodología específica. No era un asalto improvisado ni un robo común. Buscaban algo o a alguien. El hombre que parecía estar al mando, al que los demás llamaban comandante o simplemente jefe, sostenía un celular donde consultaba algo, comparando con los rostros de los pasajeros. En determinado momento señaló a 4 personas, 3 hombres jóvenes, de entre 25 y 30 años, y una mujer de aproximadamente 35. Los separaron del grupo, empujándolos hacia una de las camionetas Raptor. Los gritos de súplica comenzaron de inmediato. Uno de los hombres seleccionados, que vestía una camisa de trabajo de una empresa de construcción, caía de rodillas. «No, señor, por favor, yo no soy de aquí, trabajo en Oaxaca. Tengo esposa e hijos». La respuesta fue un golpe con la culata del rifle que lo tiró al suelo. La mujer seleccionada lloraba histéricamente, diciendo que era enfermera, que no tenía nada que ver con nada, mostrando su credencial del hospital. No importó. Los 4 fueron arrojados a la parte trasera de la camioneta y 2 hombres armados subieron con ellos, manteniéndolos en el piso del vehículo. Entonces vino la siguiente orden, la que nadie esperaba. «Todos de regreso al autobús, rápido». Los 39 pasajeros restantes, confundidos y aterrorizados, volvieron a subir al vehículo mientras los hombres armados los empujaban y apresuraban. Ramiro Velasco fue forzado a sentarse nuevamente al volante. El comandante subió al autobús, se paró junto al conductor y le puso el cañón de una pistola en la sien. «Vas a manejar, vas a seguir a mis camionetas. Si intentas hacer algo pendejo, si intentas frenar, si intentas señalizar a alguien, te vuelo los sesos aquí mismo y sigo yo manejando. ¿Entendido?» El conductor solo pudo asentir, con lágrimas corriendo por sus mejillas. El autobús arrancó nuevamente, pero esta vez no continuaba hacia Oaxaca de Juárez. Las camionetas del comando giraron bruscamente hacia un camino de terracería que se desviaba de la carretera federal, adentrándose en la sierra. El autobús los seguía, bamboleándose por el camino irregular con 2 camionetas pick-up adelante y una detrás, junto con el camión de redilas lleno de hombres armados cerrando la caravana. El camino de terracería parecía interminable.
Durante casi una hora, el convoy avanzó por brechas que apenas permitían el paso del autobús, rodeados de vegetación espesa y barrancos profundos que se intuían más que verse en la oscuridad total. No había luz eléctrica, no había casas, no había señal de celular. Solo el rugido de los motores y el crujir de las ramas contra la carrocería del autobús. Dentro del vehículo, el silencio era absoluto, excepto por sollozos ahogados y oraciones susurradas. Cerca de las 11:30 de la noche, el convoy llegó a lo que parecía ser un rancho abandonado o un campamento improvisado. Había una construcción de adobe medio derrumbada, varios árboles grandes y más allá estructuras de lámina que podrían ser bodegas o galeras. Se veían fogatas encendidas y más hombres armados que evidentemente esperaban la llegada del grupo. El autobús fue estacionado en un claro, rodeado inmediatamente por las camionetas. La puerta se abrió nuevamente. «¡Todos afuera! ¡Manos en la cabeza!». Esta vez los hicieron caminar hacia una de las estructuras de lámina, empujándolos en grupos. El interior era básicamente un galpón vacío con piso de tierra, sin ventanas, iluminado apenas por 2 lámparas de batería colgadas de vigas de madera. Olía a humedad, a tierra mojada y a algo indefinible que provocaba náuseas. Los 39 rehenes fueron obligados a sentarse en el suelo, formando grupos, mientras los hombres armados montaban guardia en la entrada. El comandante entró al galpón poco después, acompañado de otros 2 hombres. Uno de ellos llevaba una cámara de video, de esas profesionales que usan los reporteros. El comandante se dirigió al grupo con voz calmada, casi amable, lo que resultaba aún más aterrador que los gritos. «Tranquilos, tranquilos, nadie aquí les va a hacer daño si cooperan. Ustedes tuvieron mala suerte, nada más. Estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada. Pero van a ayudarnos con algo». Explicó que necesitaban que varios de ellos grabaran videos. Videos donde dirían que estaban bien, que les estaban dando de comer, que no los habían golpeado. Videos dirigidos a sus familias, pidiendo que no se comunicaran con las autoridades, que mantuvieran silencio absoluto. Si sus familias van con los policías, con los militares, con quien sea, las cosas se van a complicar para ustedes. Pero si todos cooperan, si todos hacen lo que les decimos, en 2 o 3 días van a estar de regreso en sus casas. La grabación de los videos comenzó de inmediato. Uno por uno, los rehenes eran llevados frente a la cámara. Se les entregaba un celular con un texto ya escrito que debían leer, mirando directamente al lente. Las palabras eran siempre las mismas. «Mamá, papá, estoy bien. No se preocupen. No llamen a nadie. Todo va a estar bien si hacen lo que les digan. Los quiero». Algunos lograban mantener la compostura, otros quebraban a mitad del mensaje y los hacían repetir hasta que saliera sin sollozos audibles. Mientras esto sucedía, los 4 pasajeros que habían sido separados inicialmente estaban en otra parte del rancho. Según testimonios posteriores de los rehenes que alcanzaron a escuchar, había gritos, interrogatorios agresivos, golpes. Se escuchaban preguntas sobre contactos en Tuxtepec, sobre el otro grupo, sobre mensajes y entregas. Los 4 seleccionados eran aparentemente confundidos con colaboradores o informantes de un grupo criminal rival, o tal vez realmente tenían alguna conexión que los secuestradores conocían. La verdad de esa situación específica sigue sin estar clara hasta el día de hoy. De vuelta en Tuxtepec y en Oaxaca de Juárez, las alarmas comenzaron a sonar cuando el autobús no llegó a su destino programado. La unidad 2847 de la línea Cuenca debía arribar a la terminal de Oaxaca a las 3 de la madrugada, considerando las paradas normales de ruta. A las 4 de la mañana, cuando no había rastro del autobús y las llamadas al conductor no obtenían respuesta,
El gerente de operaciones de la línea, Mario Ruiz López, activó el protocolo de emergencia. Se comunicó con las otras unidades que cubrían la misma ruta, preguntando si habían visto algo inusual. Ninguna había reportado incidentes, pero todos confirmaron que no habían visto al autobús 247 en el camino. A las 5 de la mañana, las primeras familias comenzaron a llegar a la terminal de Oaxaca, buscando desesperadamente a sus seres queridos. Rosa Elena Martínez esperaba a su hija Daniela, estudiante de enfermería de 22 años. Me mandó un mensaje a las 9 diciéndome que ya iba en el autobús, que llegaría temprano. Después ya no contestó. Pensé que se había quedado sin batería o sin señal por la carretera, pero cuando llegué a la terminal y me dijeron que el autobús no había llegado, sentí que el mundo se me venía encima. El gerente de la línea Cuenca finalmente se vio obligado a notificar a las autoridades. A las 6 de la mañana del 7 de enero, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca recibió el reporte oficial. Un autobús de pasajeros con 43 personas a bordo había desaparecido en la carretera federal 175. De inmediato se activaron los protocolos de búsqueda. Patrullas de la Policía Estatal fueron desplegadas para recorrer toda la ruta, mientras que elementos de la Guardia Nacional establecieron retenes en puntos estratégicos de la carretera. Fue un grupo de trabajadores de caminos que salían temprano a sus labores de mantenimiento quienes encontraron las primeras evidencias a las 7:15 de la mañana. En el kilómetro 142 de la carretera federal 175, justo después de San José Tenango, había marcas de frenado recientes en el asfalto, casquillos de bala esparcidos por el área y señales claras de que múltiples vehículos pesados habían estado estacionados allí. También encontraron pertenencias personales tiradas, una mochila escolar, un zapato de mujer, un termo de café, una credencial de lector, pero no había rastro del autobús ni de los pasajeros. Los trabajadores notificaron de inmediato a las autoridades. Un equipo de peritos de la Fiscalía llegó al lugar para procesar la escena. Se recolectaron los casquillos, 12 en total, calibres 7, 62-39 y 5, 56-45, correspondientes a rifles AK-47 y AR-15. Se fotografiaron las marcas de neumáticos, se levantaron las pertenencias como evidencia. El análisis preliminar confirmaba lo peor. Había sido un secuestro violento ejecutado por un grupo armado numeroso y organizado. A media mañana, los teléfonos de varias familias comenzaron a recibir videos. Eran los mensajes grabados en el campamento, enviados a través de aplicaciones de mensajería desde números desconocidos. Las familias, desesperadas y confundidas, compartían los videos entre sí, tratando de entender qué estaba pasando, si era real, si sus seres queridos realmente estaban vivos. La orden era clara en todos los mensajes: no contactar a las autoridades, esperar nuevas instrucciones y, sobre todo, guardar silencio absoluto. Pero en una comunidad como Tuxtepec, el silencio era imposible. Para el mediodía del 7 de enero, la noticia del secuestro masivo había explotado en redes sociales locales. Los grupos de Facebook de Tuxtepec y Oaxaca ardían con publicaciones de familias buscando información, compartiendo fotos de los desaparecidos, organizando plantones frente a las oficinas de gobierno. Las etiquetas «Autobús secuestrado Oaxaca» y «Taub rescaten a nuestros familiares» se volvieron tendencia regional en cuestión de horas. La presión mediática obligó al gobierno estatal a emitir una declaración oficial. El subsecretario de Seguridad Pública de Oaxaca, en conferencia de prensa transmitida por medios locales, confirmó que se estaba investigando un incidente de privación ilegal de la libertad que involucraba a un autobús de pasajeros. Aseguró que se habían desplegado
todos los recursos disponibles para localizar a las víctimas y que se estaba trabajando en coordinación con instancias federales. Sin embargo, evitó dar detalles específicos sobre los responsables, el número exacto de víctimas o la zona donde se creía que podían estar retenidas. Mientras tanto, en el campamento donde estaban los rehenes, la situación se tornaba más compleja con cada hora que pasaba. Los secuestradores no les habían dado alimento durante toda la noche. Recién al amanecer del 7 de enero les llevaron agua en garrafones y algunas bolsas de pan dulce que distribuyeron entre todos. No había baños. Las personas tenían que hacer sus necesidades en una esquina del galpón, detrás de un pedazo de lámina que alguien había colocado como biombo improvisado. El calor comenzaba a subir conforme avanzaba el día, y la combinación de miedo, hambre, sed y condiciones insalubres estaba quebrando a varios rehenes. Entre los secuestrados estaba don Esteban Cruz, un campesino de 64 años que viajaba a Oaxaca para recoger medicamentos especiales para su esposa diabética. Don Esteban, a pesar de su edad y la situación, intentaba mantener la calma entre el grupo, organizando turnos para que la gente descansara, cuidando especialmente de los más jóvenes y de las mujeres con niños. Les decía que teníamos que mantenernos unidos, que no debíamos perder la fe. Pero por dentro yo también estaba muerto de miedo. En cualquier momento podían decidir matarnos a todos y no había nada que pudiéramos hacer. Los guardias rotaban cada cierto tiempo. Algunos eran más agresivos que otros, golpeando a quien se moviera demasiado o hablara sin permiso. Otros parecían incluso incómodos con la situación, evitando el contacto visual con los rehenes. Se escuchaban fragmentos de conversaciones entre los secuestradores cuando hablaban por radio o entre ellos. Mencionaban el punto, la plaza, el otro bando, que los de arriba decidan. Era evidente que estaban esperando órdenes de alguien más, arriba en la cadena de mando. Durante la tarde del 7 de enero, uno de los secuestradores, un hombre joven, que no podría tener más de 25 años, se acercó al grupo de rehenes con una actitud diferente. Se quitó el pasamontañas parcialmente para tomar agua, revelando un rostro muy joven, casi adolescente. Le preguntó a una de las mujeres si había niños pequeños que necesitaran leche. Cuando ella le dijo que había un bebé de 8 meses entre los pasajeros, el joven desapareció por unos minutos y regresó con un cartón de leche de fórmula. Para el bebé, dijo simplemente, y se alejó. Estos pequeños gestos de humanidad en medio del horror eran desconcertantes y no cambiaban la realidad de lo que estaban viviendo. En Tuxtepec, los familiares de los desaparecidos se organizaron rápidamente. Formaron un colectivo improvisado que llamaron Familias por el Autobús Desaparecido y establecieron una guardia permanente frente al Palacio Municipal. Exigían respuestas, acción inmediata, un operativo de rescate. El presidente municipal de Tuxtepec intentó calmar los ánimos prometiendo que se estaba haciendo todo lo posible. Pero la realidad es que las autoridades locales tenían poco poder o capacidad operativa para enfrentar una situación de esta magnitud. Las teorías sobre quién estaba detrás del secuestro comenzaron a circular de inmediato. Oaxaca, y específicamente la región de la cuenca del Papaloapan, donde está Tuxtepec, ha sido históricamente territorio en disputa entre varios grupos criminales. Por un lado, está el cártel Jalisco Nueva Generación, que ha buscado expandir su control en la zona. Por otro lado, operan células de los Zetas, aunque fragmentadas y debilitadas comparadas con años anteriores. También hay presencia de grupos locales más pequeños que controlan el narcomenudeo y las rutas de drogas sintéticas que vienen desde el istmo de Tehuantepec.